Cuando Jesús bajó del monte, llegó al sitio donde estaban los discípulos, vio mucha gente que lo rodeaba y algunos escribas discutían. Cuando la gente vio a Jesús se impresionó y corrió a saludarlo. Él preguntó de qué estaban discutiendo. De entre la gente alguien contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que tiene un espíritu y no lo deja hablar. Cada vez se apodera de él, lo lanza al suelo y el muchacho lanza espumarajos, rechina dientes y se queda tieso. Les he pedido a los discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesucristo contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Evangelio según San Marcos capítulo 9, versos 14 al 29. Hay que aprender a vivir la fe de una manera inteligente. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 20 de febrero, año 2023. Nuestros santos para hoy: Santos Francisco y Santa Jacinta, que fueron los niños videntes en el caso de la aparición de la Santísima Virgen Nuestra Señora de Fátima. Pastorcitos videntes de Fátima. Francisco nace en el año 1908, Jacinta 2 años después, y desde pequeños aprendieron a cuidarse juntos y acompañarse con su prima Lucía, quien solía hablarles de Jesús de Nazaret. Los tres se dedicaban a cuidar ovejas en los campos de su país. Como muchos niños, la Madre de Dios les dijo: oren mucho y hagan sacrificios por los pecadores. Muchas almas no se salvan porque no hay quien se sacrifique por ellas. Del 13 de mayo al 13 de octubre del año 1917, la Virgen María se aparece en varias ocasiones a los 3 niños en Cova de Iria, Portugal. Hay que vivir la fe de una manera inteligente. ¿Cómo se vive la fe de una manera inteligente? Jesús pregunta: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que tolerarlos o aguantarlos? Para que puedan entender que la fe es mucho más extensa en la comprensión de la vida, del tiempo, el fin y la hora, el momento. ¿Cómo entender que la fe? Hay una definición excelente en la Santa Biblia, que es el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Y ese capítulo 11 de la carta a los Hebreos dice que la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La mayor seguridad que le puede dar a un ser humano es que sea una persona de fe. Viva de acuerdo a una persona de fe, piense como una persona de fe y tome decisiones como una persona de fe. Tiene toda la razón el capítulo 11 de esa carta a los Hebreos, cómo aprender a vivir de acuerdo al orden que Dios le ha dado a la creación. Cada cosa tiene su lugar, cada experiencia tiene su instante, todo tiene su valor y todo tiene su principio y todo tiene su fin. Todo tiene su razón de ser. La fe es mucho más extensa. Hay que comprenderla como la fe, seguridad de lo que se espera. Felices serán, dice la Biblia, todas aquellas personas que saben vivir inteligentemente la fe, en todo momento y en todo espacio. Felices aquellos que no reducen la fe a un espacio físico.
que no la someten a prueba, que no la arriesgan en ningún escenario porque creen en Cristo, el nuevo templo de la esperanza. Y la esperanza enseña a vivir la fe en medio de las actividades cotidianas. La fe, por ejemplo, a tener ceñidas las cinturas y las lámparas encendidas. Esa es una buena persona de fe. Tiene ceñida la cintura y la lámpara encendida. A responder por una historia, a trabajar por el sustento diario, a corregir debilidades y amenazas para un buen espíritu. La fe se expresa en la caridad. Una buena expresión de la fe se llama la caridad y la misericordia. Así es que se espera mucho de una persona de fe, que tenga caridad y que tenga misericordia con los demás. No se espera lo contrario de una persona de fe, que no tenga caridad. Abraham es el padre de fe según la Santa Biblia. Y Abraham es el padre de la fe según la Santa Biblia, porque en él se manifiesta la confianza y la fidelidad, la obediencia a lo que le ordena Dios. Escucha la voz de Dios y la pone por obra. Así lo hace Abraham. ¿Cómo es importante entonces entender la fe desde la obediencia, la fe desde la caridad, la fe desde la misericordia? Aprender mucho de la fe desde la Santa Biblia. El Catecismo de la Iglesia Católica ilustra muy bien la fe y el Catecismo dice que es una virtud teologal. Por ejemplo, la recomendación esencial es que la persona crea en un solo Dios. Eso es una buena persona de fe. Cree en un solo Dios. Hay que creer en Jesucristo, que es Hijo de Dios, dice el Catecismo. Hay que creer en el Espíritu Santo. Entonces, la fe católica cristiana tiene 3 características. Es una gracia. La fe es una gracia que le regala Dios a cada persona. La fe es un acto humano porque exige el entendimiento de lo que significa la fe. Es un acto humano, y así lo explicó el doctor angélico Santo Tomás de Aquino. Y la fe se relaciona con la inteligencia. La fe se trabaja con la inteligencia. Razón tiene Jesucristo cuando le dijo a todos esos personajes: ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes porque no entienden los asuntos de la fe? No se mueven en los asuntos de la fe. La fe entonces tiene esas características. Es una gracia de Dios, es un acto humano, y la fe se relaciona con la inteligencia. Aprendemos a vivir la fe de una manera inteligente. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.